¿Cómo están? Buenos días. Siempre es un reto estar aquí delante para poder exponer la palabra de Dios, y gracias por invitarme. Bueno, continuamos con el estudio del libro de los Proverbios y hoy nos toca un tema medio interesante. ¿Cuántos papás hay aquí? Quisiera que alcen las manos. Wow, hay muchos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levante la mano. Todos, ¿no es cierto? Todos somos hijos. Yo creo que la prédica que vamos a ver el día de hoy les va a gustar muchísimo a los papás y no les va a gustar tanto a los hijos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos a hablar acerca de la disciplina a los hijos. ¿Alguien conoce quién es esta señorita de aquí? ¿No es cierto? Es la reina Kate Middleton, ¿ya? Duquesa de Cambridge, condesa de Stratheam. Bueno, tiene varios títulos, ¿ya? Hace algunos meses estuvo pasando un meme, como lo conocen, acerca de esta reina, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice ahí? La expresión en tu cara cuando todos están mirando y tus hijos no se comportan. ¿Se imaginan a la realeza, a la reina utilizando la chancla para disciplinar a sus hijos? Muchos de nosotros pensábamos o pensaríamos que la disciplina hacia sus hijos estarían a cargo de las niñeras, pero no, la cara de aquí de la reina muestra mucho, ¿no es cierto?, quién está encargado de la disciplina. Y todos los hijos conocemos esa expresión de una mamá o de un papá, de regaño, ¿no es cierto? ¿Sí? Y es interesante que mientras estaba estudiando y leyendo este tema, leía que en varios países se prohíbe la disciplina a los hijos, específicamente la disciplina corporal, como nosotros lo conocemos, o también las nalgadas, ¿no es cierto? Y se dice que la razón por la cual está prohibido la disciplina corporal es por la razón de que puede crear efectos negativos sobre el comportamiento general en un niño a medida de que van creciendo. Entonces, alrededor de 66 países es que han prohibido esta disciplina. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Juanito? ¿Ya? Bueno, ahí están los países de rojo, son los países en donde se ha prohibido la disciplina corporal a los hijos. Y si podemos ver, América del Sur está casi completamente, son pocos los países en donde todavía es legal la disciplina de los hijos. Estaba leyendo que en Ecuador en el año 2017 se propuso en la asamblea el proyecto de ley orgánica para una niñez y adolescencia libre de castigo físico y tratos y penas degradantes, por la misma razón de que puede ocasionar efectos negativos sobre un niño, ¿ya? Hace una generación dar nalgadas era algo común para las personas. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido una nalgada o un correazo por parte de nuestros papás a causa de la disciplina? Yo creo que todos, ¿ya? Pero ahora vamos a ver que está muy difícil ese tema aquí en el Ecuador, ¿ya? Y cada vez dice que hemos evolucionado y que somos una sociedad más iluminada y que en base a estudios sociológicos que uno simplemente no puede hacer algunas cosas que sus padres antes hacían, en este caso la disciplina. Incluso algunos cristianos sostienen que la Biblia o el mismo Jesús está en contra de las nalgadas o en contra de la disciplina, pero esos cristianos están hablando más acerca de los estudios sociológicos que de lo que la Biblia dice. Y como cristianos nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿se opone la Biblia a las nalgadas o se opone la Biblia a la disciplina corporal? ¿Ya? Si bien esta cuestión no es una cuestión de interés para la cultura, para los cristianos debe de ser muy importante, ya que nosotros buscamos vivir bajo la autoridad de la Biblia. Así que vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la disciplina. ¿Ya? Y es importante reconocer que a Dios le interesa lo que nosotros hacemos en el hogar. Vemos en la Biblia, específicamente en Efesios, que Dios habla a los padres y cuál es el rol de ellos en su hogar. Y asimismo habla acerca de sus hijos y cuál es el rol que ellos deben de tener. Cómo el ambiente del hogar debe de haber un ambiente en el cual sea para la honra y para la gloria de Dios, ¿ya? Y llevar una vida de paz, de convivencia con todos los miembros en una familia.
Cuando se estudia el tema de la disciplina en el hogar, no podemos olvidarnos cómo Dios ve la relación de un padre y un hijo. Como el pastor Leo nos enseñaba hace 2 semanas, no debemos olvidar el tipo de relación, el tipo de conversación, de instrucción que debe de haber entre un padre y un hijo. Y por esa razón no tenemos que ver a la disciplina como algo que es aparte, sino que algo que tiene un trasfondo en esa relación íntima que existe tanto en el padre como en el hijo. ¿Ya? Okay. Y muchas de las veces, no sé si a los padres, alguna vez ustedes han pedido perdón a Dios por la falta de disciplina en el hogar, o muchas de las veces también por abusar de esa disciplina o de la autoridad que tienen como padres al castigar a sus hijos. Entonces la disciplina en el hogar es una responsabilidad de los padres delante de Dios, como vamos a ver en esos proverbios. Y el primer proverbio que quiero que veamos, el cual va a ser tema base para esta prédica, es Proverbios 3 del 11 al 12. Y ahí lo tienen, que dice lo siguiente: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. ¿Alguien recuerda en dónde se menciona este pasaje en el Nuevo Testamento? Se lo menciona en Hebreos 12 del 5 al 7. Y es muy interesante ver que el autor toma este texto y nos explica nuestra relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Y aquí vemos a Salomón enseñando a su hijo. Recuerden que los proverbios, la mayoría de los proverbios están referidos a su hijo, ¿ya? Y también está referido a todos para acerca de cómo obtener sabiduría, ¿ya? Para que ellos puedan ser sabios y no necios. Y entonces dice: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Dios es usado aquí como el ejemplo paternal, y es interesante que en Hebreos el padre terrenal es usado como ejemplo para lo que Dios hace con sus hijos, ¿ya? Lo que el texto nos está enseñando es que lo que Dios hace con sus hijos, el padre debe hacerlo también con sus hijos, ¿ya? Y algo más interesante es que el texto nos está enseñando y nos da por hecho es que los padres castigan y disciplinan a sus hijos. Y por ello usa como ejemplo la disciplina espiritual para apoyar este punto. Dios entiende que todos los padres deben hacerlo. Y si podemos ver, el texto nos enseña que de alguna manera el hijo no ha obedecido o no ha seguido todas las directrices que el padre está dando. Y cuando eso sucede con los hijos, ¿Dios qué dice? Que Él aplica ¿qué? Un castigo, una disciplina. Y nosotros debemos de tener en cuenta que el castigo que Dios envía a sus hijos o la disciplina que Dios envía a sus hijos es completamente consecuente con la falta cometida. Es decir, a Dios no se le va la mano, ni tampoco da menos. Dios lo hace de manera siempre perfecta y Él es nuestro ejemplo, ¿ya? En sí, ¿qué es la disciplina? ¿Ya? Cuando nosotros mencionan el término disciplina, se nos viene de una a la mente esta imagen, ¿no es cierto? La disciplina corporal, o tener que pegarle, darle correazos a un hijo, o la disciplina física, ¿ya? En sí la palabra primordial traducida como disciplina también se traduce como entrenar o corregir. Y en la Biblia, en la palabra de Dios enfatiza que el propósito de la disciplina bíblica es enseñarle al hijo a seguir en los caminos de Dios, mas no en los caminos del hombre, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de disciplina debemos de entender que hay 2 tipos de disciplina: la disciplina verbal y la disciplina corporal. Y vamos a ver que en Proverbios habla mucho acerca de la disciplina verbal. Muchas de las veces no la aplicamos. Y veamos la disciplina verbal. Perdón, primeramente quiero que veamos Efesios 6:4. ¿Puedes la siguiente? Ok, no sé si se ve. Pero bueno, Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provocáis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿qué? En disciplina y amonestación del Señor. Ese es el contexto en el cual se está hablando el 5.º mandamiento. ¿Recuerdan cuál es el 5.º mandamiento?
honra a tu padre y a tu madre, ¿ya? Y lo interesante de aquí es que, como les decía al inicio, muchos cristianos piensan que las nalgadas o la disciplina corporal está en contra de lo que dice la Biblia. Y aquí vemos que el nuevo pacto, es decir, el Evangelio, no elimina la autoridad de los padres sobre los hijos. No ha cambiado absolutamente en nada en cuanto a esto. Los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. ¿Y el padre qué tiene que hacer? Tiene que criar a sus hijos ¿en qué? En disciplina y amonestación. Disciplina y amonestación. Y la referencia es la parte de la crianza de los hijos. Es forjar su carácter y eso incluye amonestación verbal y también va a incluir disciplina corporal, ¿ya? Exhortación. Y aquí vemos los dos elementos y es importante mantener estos elementos cuando se vaya a disciplinar a los hijos en el hogar. Y lo que primero quiero que veamos es la disciplina verbal. Proverbios 13:1. ¿Ya? Proverbios 13:1 dice lo siguiente: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador, ¿qué dice? No escucha las reprensiones. La palabra reprensión tiene un sinónimo que nosotros lo conocemos que es muy conocido para nosotros, y es que regaño. ¿Ya? Cuando nosotros decimos regaña a tu hijo, quiere decir que vamos a hablar, vamos a hacer una amonestación verbal. Y el texto tiene en mente que es un regaño firme, que eso quiere decir reprensión, un regaño firme, ¿ya? Dice que el hijo sabio recibe el consejo, algo que se le habló con anterioridad, ¿ya? Mientras que el burlador o el necio, ¿qué dice que hace? Está siendo amonestado por algo que ha sido violado y él no escucha, ¿ya? Y es interesante que aquí vemos que en ningún lugar está hablando acerca de una disciplina física. La Biblia, para referirse a disciplina física, utiliza el término vara, la vara. Ya vamos a ver más adelante a qué quiere decir con la vara, pero aquí no vemos que se mencione la vara, ¿ya? Y en ese contexto hay cosas que dice que se hablan, hay reprensiones que son verbales, ¿ya? Y no podemos olvidar el ambiente o el contexto del hogar donde un padre tiene que ir y reprender a su hijo sin decir palabrotas. ¿Han escuchado el término que dicen que una palabra duele más que cualquier golpe o cualquier disciplina física? Entonces, hasta para eso necesitamos sabiduría para poder disciplinar a nuestros hijos verbalmente. No podemos ir con insultos o con groserías a nuestros hijos. Y cuando este punto es violado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos y pedir perdón. Pedir perdón es lo que tenemos que hacer. Muchas veces es lo que no hacemos porque hemos sido bajo nuestra propia sabiduría, bajo nuestra propia autoridad y no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos represente correctamente delante de nuestros hijos cuando se vayan a disciplinar. Y llama la atención que el texto dice, mas el que escucha la corrección, es algo que se oye, es algo que se escucha, en el sentido también de que es recibida, porque dice el que escucha, ¿ya? Y vamos al final a hablar acerca de los puntos de cuál es la actitud que el hijo tiene que tener al recibir la disciplina, al responder la disciplina en el hogar. Pero obviamente se está refiriendo a una corrección verbal, a una corrección que no siempre es algo físico, sino también es verbal. Proverbios 17:10 lo tienen ahí mismo y dice lo siguiente: la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Aquí ya podemos ver que se menciona acerca de una disciplina ¿qué? Física, porque habla acerca de ¿qué? Azotes. Y aquí podemos ver, y tal vez aquí algún papá puede decir, yo he sido flojísimo porque apenas le doy a mi hijo 3 azotes. Y aquí dice 100, así que hijo, prepárate, voy a empezar 57, 58. No, el número 100 es un número figurativo, ¿ya? Y está hablando de cómo el necio no responde. Está diciendo, así tú le des 100 azotes al necio, él no va a responder. Esa es la idea. No está sugiriendo de ninguna manera de que tú empieces a contar 100 azotes a sus hijos, ¿ya? Pero está transmitiendo una idea y está transmitiendo de que el punto es de que hay azotes. Y el punto también es que hay personas
que ameritan azotes, ¿ya? Y aquí hay un principio que nos habla también de discernimiento y de distinción. Mi pregunta es, ¿a qué me refiero con este versículo de aquí? Está haciendo una diferencia, si se dan cuenta. ¿Cuándo dar un azote y cuándo dar qué? Una reprensión o una disciplina verbal. Y también eso va a depender mucho de qué hijo tú tienes, ¿ya? Porque puede ser que tú tengas 2 hijos y en determinada ocasión uno merece azote y el otro no merece azote, ¿ya? Más que una reprensión, y tú tienes que tomar una decisión sabia en cuanto a cómo es el hijo. Necesitas conocer a tu hijo, porque va a haber actitudes y va a haber un carácter diferente en cada hijo, ¿ya? Y tú tienes que conocer a tus hijos. Los padres deben de aprender a conocer a sus hijos y deben de tener conocimiento de ellos para saber cómo aplicar la disciplina en el hogar y saber qué dar a cada uno en determinada situación. No es simplemente decir, bueno, ustedes 2 se portaron mal y a los 2 les voy a dar 10 a cada uno, a pesar de que el uno no haya hecho nada, ¿ya? Y a veces sucede eso en nuestros hogares. Se han escuchado que por culpa de uno pagan todos, ¿ya? Y esa no es la idea. La pregunta sería, ¿qué es lo que necesita mi hijo? ¿Ya? Puede ser que en ese momento dado solamente necesite una reprensión verbal, o puede ser que no, puede ser que necesite una disciplina corporal también, ¿ya? Depende de la falta cometida. Entonces, por eso es el libro de Proverbios y por eso necesitamos la sabiduría de Dios para poder llevar una buena disciplina en el hogar. Por ejemplo, no vamos a dar a un niño recién nacido con una vara o con una correa, ¿no es cierto? Entonces necesitamos sabiduría para saber qué dar a los hijos. Y yo creo que aquí el énfasis del texto está haciendo a la distinción en cuanto a la persona en sí. Por eso dice que si hay alguien que es entendido, dice que aún los entendidos necesitan reprensión o necesitan disciplina, pero con la diferencia de que ellos van a aprender ¿qué? Más rápido, son más dóciles. El necio, en cambio, dice, tú puedes partirle la espalda a juetazos o a correazos que él no va a entender, ¿ya? Cuando alguien en Proverbios es descrito como un necio, es visto como una gran calamidad. Entonces, el punto también aquí es que grandes males pueden ser evitados con prestar atención o prestar la debida reprensión a los hijos. No hay que llegar más lejos. Si el hijo oye la reprensión, qué bendición, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Dios va a utilizar eso para bendecirle y corregirle lo que está mal. Pero si el hijo no oye la reprensión, padres van a tener que usar una disciplina física, una disciplina corporal. Proverbios 5 del 7 al 14, ¿ya? Espero que puedan verlo ahí. ¿Ya? Proverbios 5 del 7 al 14. Y es interesante este texto porque aquí vemos a Salomón hablando a sus hijos y él está hablándole acerca de la mujer adúltera, ¿ya? Y miren lo que dice Salomón a su hijo. Y aquí estamos viendo que Salomón está hablando a un hijo ya adulto, que no es un niño. Y dice lo siguiente: ahora pues, hijo, oídme. Recuerden, escuchad. Y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sean que tus extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Lo que el papá está diciéndole a su hijo es: mira qué es lo que sucede muchas veces, que el hijo luego sale de la influencia del padre, ignora las exhortaciones del padre y tiene experiencias negativas. Y al reflexionar se da cuenta de que él pasó por algo, por no haber escuchado el consejo, quizás del padre o quizás de otras personas.
y por no haber escuchado el consejo a tiempo. No solo se le instruyó, sino que también se le dio una reprensión, como dice el texto. Y él no lo puso en el corazón y vivió el mal, y por eso dice que él gimió al final. Entonces está hablando de qué? De que el padre hizo una reprensión, una amonestación a su hijo. ¿Y el hijo qué? No escuchó a tiempo la reprensión y ahora él está sufriendo las consecuencias. Y como vemos aquí, no es un niño, es un hijo adulto que cayó en situaciones que son lastimosas y vergonzosas. Y la pregunta dice, ¿por qué razón él cayó en estas situaciones? Porque no oyó la reprensión, no escuchó el consejo. Entonces, hijos, escuchemos cuando nuestros padres nos reprenden, porque ellos quieren lo mejor para nuestras vidas. Ellos ya saben, ellos ya han vivido y saben qué es lo mejor para nosotros. Entonces, escuchemos la reprensión de nuestros padres. Estaba leyendo cuando preparaba este texto que decían que ahora muchos de los hijos no entienden por qué los padres los disciplinan o los reprenden, pero cuando ya llegan a la adultez y tienen hijos, en ese momento es cuando entienden por qué razón el papá los reprendía y ellos dicen, ahora entiendo por qué mi papá hacía esto, ahora lo comprendo. Entonces, ellos ya saben por qué razón lo hacen, porque quieren lo mejor para nuestras vidas. ¿Ok? Ahora vamos a ver algo acerca de, ¿está claro sobre la disciplina verbal? Existe disciplina verbal, reprensiones. Un hijo simplemente a veces va a necesitar que se le reprenda, que se le diga verbalmente, cuidado, ten cuidado, no lo hagas, no lo vuelvas a hacer, depende del mal, de lo que ha hecho. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a ver ahora la disciplina corporal. Y no nos asustemos porque realmente la Biblia habla acerca de una disciplina física, acerca de que hay que dar a los hijos. Proverbios 18:6, miren lo que dice. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Es interesante este proverbio porque dice que la forma de hablar del hijo dice que amerita ¿qué? Una disciplina corporal o física. Pecados de la lengua que tienen que ser castigados. Nuestro hablar muchas de las veces nos meten problemas y todos tenemos cosas que lamentarnos y muchas de las veces decimos, uy, no tenía que haberlo dicho, pero al final nos arrepentimos. Y los padres están en el deber de ayudar a sus hijos a instruirles aún en el cómo hablar, en el uso de su lengua, y eso los puede librar de grandes problemas en un futuro. Y dice que esos pecados ameritan ¿qué? Un castigo corporal, pero también puede ser un castigo verbal. Y ven el punto, sea el pecado de la mentira, falta de respeto, chismes, etcétera. La Biblia le da importancia a los pecados de la lengua y la Biblia le da importancia y dice que tú debes también darle importancia. Y a veces va a llevar a tener que dar una disciplina corporal al hijo. Proverbios 10:13 dice lo siguiente: en los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Aquí ya menciona el término vara. Y vara en hebreo se refiere a una vara pastoril. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Creo que estaba ahí. Ok, aquí está. Si se dan cuenta, esa es una vara pastoril. ¿Ya? Y la vara era una herramienta utilizada para la disciplina en la Biblia y que incluso fue utilizada como arma por los pastores o guerreros para atacar a sus enemigos. Ese es el uso del término de la vara que se utiliza aquí. Y este proverbio no dice la vara en el sentido literal. Creo que hay un sentido figurativo en el uso del término que implica un castigo corporal, porque en la Biblia no nos está diciendo, ok, padre, tú tienes que comprarte una vara de tantos metros, de tanto grosor, y no, está hablando en un sentido figurativo que implica castigo corporal. ¿Ya? Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué dice? Avergonzará a su madre.
si se dan cuenta, hay un balance entre vara y corrección, ¿ya? Ellas dan sabiduría. Dice que ambas ayudan en la formación del carácter y les ayuda a ver que hay estándares que no deben ser violados sin consecuencias, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice que hace el muchacho consentido? Avergonzará a su madre. ¿Y qué es lo que hace la vara y la corrección? Dan sabiduría. Entonces, padres, cuando tengan que utilizar la vara, en sentido figurativo, no necesariamente es una vara, pero necesitamos ser sabios al utilizarlo. Ahora quiero que veamos la importancia de la aplicación de la disciplina en el hogar y vamos a hablar un poco más acerca de la disciplina corporal. Pero Proverbios habla mucho acerca de por qué es importante la disciplina en el hogar. Y yo creo que lo hace para que los padres tomen en serio y puedan ver por qué es importante disciplinar a sus hijos, ¿ya? Ustedes, padres, tienen en sus manos la vida de sus hijos. Y es importante que entiendan que lo que dejen o hagan por ellos puede ser algo relevante en sus vidas y puede ser algo que puede evitarles caer en el infierno. Y Dios usa a los papás como instrumento para la disciplina de sus hijos. Y eso es parte de Proverbios, de lo que enseña. Y lo primero que quiero que veamos es que existe una relación directa entre el amor y la disciplina en el hogar. Ya vimos lo que dice Proverbios 3:12, donde dice que Dios disciplina ¿a quién? A los que ama. Y también que dice acerca del Padre terrenal, a su hijo querido. En la otra versión dice a su hijo a quien quiere o a su hijo a quien ama. Entonces, si se dan cuenta, la disciplina tiene una relación directa con el amor. No podemos separar la disciplina y el amor, ¿ya? Y miren, en ese versículo se ve un poco más claro lo que quiero referirme, Proverbios 13:24, ¿ya? ¿Qué dice Proverbios 13:24? El que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, ¿qué hace? ¿A qué se está refiriendo este pasaje? Que no corregir al hijo es que no amarlo, ¿ya? Entonces, padre, si tú no estás corrigiendo, tú no estás disciplinando a tu hijo, cuando necesita corrección, no lo estás amando suficiente. El texto dice que el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. ¿Qué es aborrecer en este texto? ¿A qué se refiere? A que el amor de un padre hacia un hijo siempre debe estar ahí, ¿ya? No se manifiesta en el hecho de que yo dejo de administrar la disciplina. No es que yo odio a mi hijo si lo disciplino. Si yo no disciplino a mi hijo, significa es que yo no estoy amándolo como yo debo amarle. Es que no estoy amándolo correctamente, ¿ya? El padre que detiene el castigo de su hijo cuando lo amerita no lo está amando adecuadamente, como ya les dije. Hay momentos cuando lo mejor que un padre puede hacer por su hijo es disciplinarlo o reprenderlo, porque el amor y el castigo no son excluyentes. Entonces hay una relación entre el amor y la aplicación de la disciplina en el hogar. Además, miren lo que dice, que quien lo ama desde temprano lo corrige. Y la idea es que no dejemos la disciplina para cuando sus almas ya estén formadas, para cuando entonces en ese momento querer resolver el problema. No sé si han escuchado muchas de las veces a padres que dicen, ¿por qué no discipliné a mi hijo en el momento que era? Muchas de las veces ya somos grandes y salimos de la influencia del hogar y nuestros padres ya no van a poder tal vez ejercer la disciplina, ¿ya? Los padres deben de comenzar con la disciplina a tiempo y no esperar que el hijo se pierda, ¿ya? Y los padres deben de empezar la disciplina a medida que van creciendo, ¿ya? Yo siempre me he preguntado, ¿quién enseña a los niños a desobedecer? Nadie, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver un pasaje que nos enseña que el niño ya nace con esa necedad en su corazón, ¿ya? Pero eso lo vemos aún cuando todavía no han comenzado ni siquiera
hablar, ya podemos ver en ellos gestos de carácter y los padres tienen que empezar a conocerles para poder en el momento adecuado aplicar la disciplina. No dejen que lleguen a los 5 o a los 10 años o a los 12 años para poder ministrar la disciplina. Necesitamos conocer a nuestros hijos y saber cuándo tenemos que darles disciplina. ¿Y cuál es el propósito de la disciplina? Porque tenemos que entender que también a nosotros como hijos, lo que dice Hebreos 12, que Dios nos disciplina a nosotros también con propósito. Y los padres también disciplinan ¿con qué? Con propósito también. Y uno de los propósitos que deben procurar es el quebrantamiento de un alma rebelde. Y muchas de las veces la aflicción o la disciplina va a doler. ¿Han escuchado cuando dice, esto me va a doler más que a ti que a mí? ¿Sí? Entonces, la disciplina corporal va a doler y realmente tiene que dolerles. ¿Ya? Y no es simplemente que le duela mucho o que le duela poco. El punto es que le duela y que se quebrante. Padres tienen que ayudarles a quebrantar el corazón de sus hijos, de la misma manera que hace Dios con nosotros. Dios no quiere que amemos el pecado y que nos acostumbremos al pecado, y nosotros tampoco queremos que nuestros hijos amen el pecado, ¿sí? Necesitamos forjar carácter en sus almas. No sé si ustedes han visto a papás que detienen el castigo, tal vez porque les molesta o porque tienen miedo de salir de la zona de confort para no tener que decirles algo al hijo y explicarles algo de lo que está pasando. Entonces, padres, en ese momento necesitan ministrar la disciplina a su hijo y hacerles entender el evangelio, ¿ya? Y todo eso es en paciencia y con amor. Y va a tomar tiempo realmente. Y vas a tener que hablarle una vez, otra vez. La labor de ser padre demanda hablar, hablar, hablar. La disciplina corporal no solamente es simplemente administrarla y ya. Como quiera van a tener que acercarse y hablar y hacerle entender al hijo qué es lo que estuvo mal y por qué razón se le disciplina, ¿ya? Y la cosa es que hay que hablar mucho. Es importante porque el propósito, y es importante esto porque el propósito de un padre es ganarse el corazón y forjar algo en los hijos. Y sobre todo que realmente amen a Dios y conozcan de Él. La disciplina de los hijos no tiene que ser postergada. Cuando la disciplina es postergada e ignorada, lo que se está pasando, cuando la disciplina es postergada e ignorada, lo que está pasando es que los hijos tienen su propia interpretación de lo que está sucediendo, ¿ya? Ellos van a decir, ok, si no me disciplinan, significa que yo no hice algo tan grave o yo no hice nada malo que lo vuelven a hacer. Y se acostumbran. Como no hay castigo, no hay consecuencias. Entonces el mal se va a aferrar en sus corazones y la necesidad va a permanecer amarrada en sus corazones. Entonces debemos hacerle entender a los hijos el hecho de que la disciplina el hecho de por qué se les disciplina y que se les disciplina por razones correctas, ¿ya? Y para la gloria de Dios. Nosotros no tenemos el derecho de decir que no lo vamos a hacer. Dios no nos ha dado esa libertad de no corregir a nuestros hijos. Tenemos que corregir a los hijos. ¿Por qué? Porque es para su propio bien, es para un propósito. Algo importante es que la disciplina no es venganza y tampoco no es una guerra con los hijos. Papás que llegan a desquitarse con sus hijos porque tal vez tuvieron un mal día en el trabajo y lo único que buscan es a alguien a quien golpear y llegan a golpear a sus hijos. No hay ninguna razón, no hay ningún motivo para llegar a hacer eso. Los padres deben de forjar un carácter en sus hijos. Y el hecho de tener la autoridad sobre ellos no implica de que solamente tienen que ir y maltratarlos. Hemos visto en las noticias que dicen que ¿por qué razón se está aboliendo la ley de la disciplina en el hogar en muchos países? Es porque hay padres que han abusado de esa disciplina y padres que queman a sus hijos o que cortan a sus hijos o que golpean a sus hijos hasta sangrar. Eso no es correcto. Tenemos que ser sabios para aplicar una disciplina.
Ya vimos lo que dice Proverbios 13:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Cuál es el trasfondo de ese pasaje? Es un trasfondo de ¿qué? De amor. ¿Ya? Muchas de las veces la visión secular o lo que hemos escuchado es que el amor y la disciplina para ellos es diferente. El padre que ama no disciplina, ¿ya? Pero la Biblia aquí nos enseña ¿qué? Que el padre que ama, ¿qué hace? Disciplina, porque sabe que eso es lo mejor para sus almas. ¿Ya? Y aquí quiero llegar al punto en que la disciplina verbal y la disciplina física funcionan. Proverbios 17:10. Miren lo que dice Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. La reprensión aprovecha a un entendido, ¿no es cierto? Si tú a un entendido lo reprendes, él va a tomar en serio la corrección, él va a responder esa corrección, él va a cambiar su vida y a veces la reprensión es suficiente. Pero a muchos no aprenden, y si no hay un castigo corporal, si el hijo no entiende con la mirada ni con la reprensión, entonces aplica la vara, ¿ya? Y lo más triste de todo esto es que cuando un hijo, a pesar de la reprensión verbal y a pesar de la reprensión física, desprecia o menosprecia la disciplina de sus padres y de esa manera menosprecia el método diseñado por Dios para hacerle bien a su alma, y terminan luego haciendo 1000 cosas en las cuales ellos se meten en problemas. Entonces necesitamos realmente también orar por las almas de los hijos. Proverbios 19:18, miren lo que dice. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, ¿ya? Mas no se apresure tu alma, ¿para qué? Para destruirlo. ¿Qué nos dice el texto? Y nos dice algo interesante. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Qué es lo que hace a la disciplina? Hace una diferencia. Y si vemos una vez más la importancia del castigo a tiempo, y dice que hay ¿qué? Esperanza. Entonces castígalos, ¿ya? Los hijos vamos a salir de la esfera de la influencia de nuestros padres y ya no vamos a poder hacer nada. Mientras los tengas bajo la influencia de tus papás, actúa tanto verbal como físicamente. ¿Qué debe de ir ocurriendo en un hogar? Que la disciplina verbal debe ir cada vez ¿qué? En aumento, y la disciplina física tiene que ir ¿qué? Disminuyendo. Se supone que la disciplina corporal debe de ir disminuyendo. Y eso significa que los padres van a tener ¿qué? Hablar más y más y más. Y Dios nos muestra que se debe usar el castigo físico y debemos tratarlo de usarlos mientras ellos ¿qué? Mientras ellos son niños moldeables, para que cuando lleguen a una etapa mayor ya no haya que usar eso. Uno está hablando y relacionándose con los hijos que ya van madurando poco a poco, y puedes llegar al punto en que los padres tienen que tomar otro tipo de medidas, ¿ya? De castigo, ¿ya? Y si nosotros vemos en la Biblia, Dios usa diferentes disciplinas para sus hijos a través de la Escritura. Y creo que los padres también pueden tomar y formar diferentes medidas disciplinarias en el hogar. Por ejemplo, puedes tú muchas veces decir a tus hijos: yo no quiero que veas la televisión en tal horario. Si tu hijo rompe o viola el punto, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Darle una advertencia. Lo instruimos, tal vez una reprensión verbal, lo instruimos, y si vuelve a violar el punto, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Tener que darle un castigo físico. Y si vuelve y viola el mismo punto, puede llegar un momento en que yo diga: voy a quitarte el televisor, ¿ya? Y ahí vemos, hay reprensión verbal, consecuencias físicas en el aspecto de castigarle físicamente, corporalmente, pero también hay ¿qué? Medidas restrictivas.
Esos son medidas y reglas. En cuanto a eso, hay un mundo de aplicaciones donde el padre tiene que utilizar la sabiduría para poder aplicar. ¿Ya? Tal vez a un padre no le gusta esa idea y puede aplicar otra idea para poder disciplinar a sus hijos. Cada uno conoce a sus hijos y sabe de qué manera puede tomar o cuáles son las medidas disciplinarias para hacerle bien a su alma. Y como les digo, hay que aplicar estas cosas con sabiduría y cada quien conoce lo que le conviene y cómo se maneja la disciplina en su hogar. Porque uno puede decir, en mi casa se duerme a las 8 de la noche y otros pueden decir, en mi casa se duerme a las 10 de la noche. ¿Quién tiene la razón? Si se dan cuenta, son medidas que cada uno en su hogar puede tomar, medidas disciplinarias. ¿Ya? Y son medidas que van a necesitar nuestra discreción y nuestra sabiduría. Entonces, ¿cuál es el punto? Usa la disciplina, no la ignoras. Lo que Dios te ha mandado no desperdicies en ninguna hora. Y eso dice el texto, entre tanto hay esperanza. Usa la vara. Pero dice que tampoco no te apresures a destruirlo. Como les dije, no es una guerra, no están en guerra con sus hijos. Siempre el pastor Leo dice, esposa, o tu esposo no es tu enemigo, y tu esposo, tu esposa no es tu enemigo. En este caso, padres, tus hijos no son tus enemigos. Entonces no estás en una guerra con tus hijos. Estás entrenándolos, estás educándolos y debes disciplinarlos en formas que sean razonables y justas. Y que no sean métodos de cavernícolas, podríamos decir, o de trogloditas, ¿ya? Porque eso no es amor realmente. Eso no es disciplina. Por Proverbios 19:25. Miren lo que dice, bueno, creo que está muy pequeño. Hiere al escarnecedor y el simple, ¿qué dice? Será avisado. Y corrigiendo al entendido entenderás ¿qué? Ciencia. El texto nos enseña que vamos a aprender de las experiencias de los demás. Un hijo sabio, ¿qué hace? Ve lo que le pasó al otro y decide no hacerlo. Aprende de lo que le pasó a quién, al hermano, ¿sí? Muchas de las veces yo me acuerdo en mi casa, yo tengo 2 hermanos más, y me acuerdo que cuando mi mamá pegaba al uno, yo trataba de ya no volver a hacer nada más, porque ya sé lo que me iba a pasar si volvía a cometer la misma falla. Entonces un hijo sabio sabe hacer eso, aprende ciencia, aprende de las experiencias de otros. Y lo interesante de esto es que dice, hiere, habla de un castigo fuerte, algo que duele. Y como les dije, la disciplina va a doler y la disciplina que Dios usa también es así. Y la disciplina que tú apliques también a tus hijos también tiene que doler, pero tampoco es para matarlos, ¿sí? Pero tiene que doler. Recuerda que estamos hablando de que la disciplina funciona. Confiemos en Dios. Dice, el simple será avisado y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Funciona. Sí, ese es el punto. Hay que ejercer fe en la paternidad bíblica. Y tal vez no veamos frutos hasta muchos años después. Padres necesitan ejercer fe y sembrar en sus hijos, aun cuando no vean los resultados inmediatamente. Estamos sembrando en nuestros hogares para cosechar después, y el punto aquí es que funciona. ¿Sí? Yo estoy muy agradecido con mi mamá por la disciplina que ejerció cuando yo era niño, porque tal vez ahora ella puede ver los frutos de esa disciplina. Hijos, ¿cuántos de ustedes han agradecido a sus padres por la disciplina que ellos les ha dado? Casi nunca, ¿no es cierto? Porque pensamos que eso era algo malo, pero aquí vemos que la Biblia nos está diciendo que es para nuestro bien, para nuestras propias almas. Proverbios 20:30, miren lo que dice. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica, ¿qué cosa? El corazón. Son medicinas. Dice que el azote, ¿qué es? Hiere, pero ¿qué? Es una medicina para el alma, para el malo. ¿Y el castigo qué hace? Purifica el corazón. Vemos que trabaja con el alma. También es interesante ver cómo el castigo corporal tiene un impacto en el alma. Es decir, que le dan un correo a su hijo y ya hay algo que hace en ellos. Tiene algo
tiene un impacto en la vida de ellos. Proverbios 22:6. Ese es un proverbio muy conocido. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El punto es que los padres tienen que hacer algo. Procurar intencionalmente moldear el alma de sus hijos con la esperanza de que en un futuro cosecharán ¿qué? Carácter y buenos hábitos. Este es un tiempo de siembra para sus hijos y la palabra instruir significa prepararles. El tiempo que los hijos pasan con sus padres debe de ser un tiempo de preparatorio para la vida. La disciplina es parte de ese entrenamiento que ustedes dan a sus hijos. Proverbios 22:15, eso es lo que quería decirles. Miren lo que dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Somos pecadores. Nacemos con la necedad amarrada y enredada en el corazón nuestro. Y de alguna manera el uso de la disciplina o el uso de la vara desenreda algo que está mal en el corazón. Los pecados del corazón de alguna manera cambian por medio de la vara. Y Dios nos está diciendo que hay una manera de desenredar eso del corazón y es la vara. Niños pequeños pueden sufrir grandes consecuencias si no los disciplinamos a tiempo, porque ellos van a permanecer con esta necedad enredada en su corazón y ellos no van a saber desenredarlas. Es por ese gran mal que John MacArthur dice lo siguiente: la mayor necesidad de un niño es la salvación de su alma, y muchas veces es a través de la disciplina que vamos a poder enseñarles el evangelio y donde ellos van a poder ver las consecuencias de su pecado en sus propias vidas y luego poder guiarles a Cristo para que ellos encuentren la salvación de sus almas. Un autor decía: la disciplina es amarga, pero su resultado es dulce. Dios nos instruye muchas de las veces también a nosotros, nos reprende, nos disciplina, pero ¿por qué? Porque nos alma y porque después va a haber buenos resultados. Proverbios 23 del 13 al 14 dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué dice? No morirá. Si ven, no es para matarlo. Lo castigarás con vara y ¿qué dice? Y lo librarás ¿de qué? Del Seol, que quiere decir del infierno. Es decir, que si le das bien, él no va a morir. Padres necesitan tener dominio propio cuando se vaya a aplicar la disciplina a sus hijos. Si le das con dominio propio en la medida apropiada, no le va a pasar ¿qué? Nada. Dios dice: no rehuses, ya que la tendencia natural sería ¿qué? No hacerlo. ¿A quién le gusta castigar a su hijo? A nadie, ¿no es cierto? No es agradable, pero dice: no rehuses hacerlo, porque eso es un acto de obediencia ¿a quién? Para nuestro Dios, para nuestro Padre Celestial. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y él dará alegría a tu alma. ¿Qué es lo que dice acerca de la corrección? Que es algo bueno, dice, que eso al final tú vas a ver que un descanso, porque tú vas a ver los resultados de esa disciplina en un futuro, ¿ya? Y vas a verlo. Mientras tanto tú siembra en tus hijos, ¿ya? Y finalmente, con esto para concluir, la importancia de los hijos, la importancia de la actitud de la disciplina en el hogar. ¿Cómo los hijos deben de responder a los padres? ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? Honra a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Pero aquí tengo algunos proverbios y miren lo que dice. Proverbios 13:1. El hijo sabio, ¿qué hace? Recibe el consejo. El burlador no escucha consejo. Hijo, sé sabio. Si tú ya no quieres seguir recibiendo disciplina, escucha el consejo de tus padres. Proverbios 15:5. El necio menosprecia ¿qué? Consejo, mas el que guarda la corrección
vendrá a ser prudente. Hijo, no menosprecies el consejo de tu padre. Guarda la corrección para que así tú puedas llegar a ¿qué? A ser prudente. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina, ¿qué hace? Menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hijo, si tú no estás escuchando la disciplina, si tú estás menospreciando la disciplina de tus padres, ¿qué estás haciendo? Estás menospreciando tu alma, estás diciendo que no vales nada, que no importa tu alma. Escucha la corrección. Y el último que no lo tengo aquí, hiere al escarnecedor y el simple será avisado. Bueno, ese ya lo habíamos leído. Y vemos que hay una actitud. Hijos, tienen ustedes una actitud y es importante recibir lo que Dios nos dice. Si eres hijo, ¿cómo vas a recibir la disciplina de Dios, de tus padres? Y si tú eres padre, ¿vas a recibirlo como el sabio o vas a recibirlo como el necio? ¿Ya? Y recuerda, la disciplina quiere hacer algo en nuestras vidas y es llevarnos a vivir bajo los estándares y propósitos de Dios. Y si tú eres padre, ¿de qué manera vas a dar disciplina a tus hijos? Recuerda, en un contexto de ¿qué? De amor, porque el padre ama al hijo, al igual que Dios también ama a nosotros y nos castiga. Y para concluir, nosotros necesitamos emplear una disciplina centrada en el Evangelio, que enseña yo creo que necesitamos una disciplina llena de gracia, porque nuestros hijos son pecadores al igual que nosotros. Y muchas de las veces también nosotros nos vamos a equivocar. El pastor Leo hace 2 semanas, él decía que nuestro ejemplo va a demostrar también mucho para que nuestros hijos se críen en una manera correcta. Entonces necesitamos mostrarles con nuestro ejemplo también que nuestra disciplina sea consecuente a nuestro ejemplo. Porque nosotros no vamos a ir y mi hijo mintió, pero yo también soy un mentiroso y a él sí le doy los 100 azotes como decía ahí, pero yo no merezco ninguna reprensión y ni siquiera me arrepiento y ni siquiera le pido perdón, porque también yo estoy enseñándole algo a mi hijo. Entonces, lo que les decía, necesitamos emplear una disciplina llena de gracia, una disciplina centrada en el Evangelio, que enseña a los hijos que no solo que son pecadores, sino también que hay un Salvador. ¿Y cómo se logra esto? Se logra al tener disciplina verbal, una conversación tranquila con sus hijos en medio de la disciplina, en medio de la disciplina corporal, en medio de las medidas restrictivas. ¿Ya? Se les pide a los hijos que confiesen sus pecados, que confiesen lo que hicieron mal, y eso les asegura también el amor por ellos. Y al mismo tiempo también decirle y también confesar nuestros propios pecados. Y mostrarles a ellos el amor de Dios. Que ellos entiendan de que tampoco depende de su rendimiento, de lo que hagan y de lo que dejen de hacer. Que confiesen también que ustedes entienden sus acciones pecaminosas porque ustedes las han hecho antes y que también ustedes necesitan ser perdonados al igual que ellos. ¿Ya? Y que necesitamos llevar a nuestros hijos por medio de la disciplina al Evangelio, mostrándoles de que tenemos un Dios que vino a la cruz y murió por nuestros pecados y cuál va a ser las consecuencias si nuestros hijos permanecen en esos pecados y siempre mirando hacia un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quería compartirles. Entonces, padres, apliquemos la disciplina bíblicamente y hijos, no menospreciemos la disciplina de nuestros padres, porque eso hará bien para nuestras almas. Y eso en un contexto lleno de amor. ¿Sí? Oremos para terminar.